¿Cómo les va? Este, bien, vamos a seguir con la clase de moneda funcional y conversión. Sí, voy a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada y después vamos a arrancar con conversión, que es lo que nos quedó pendiente. ¿Sí? ¿Qué vimos la clase pasada? A ver, les voy a compartir pantalla. Y lo que vimos la clase pasada arranca desde el principio de moneda de cuenta. Sí, que nosotros estábamos acostumbrados a que la moneda de cuenta, sobre todo en la Argentina, era la moneda de curso legal vigente. Sin embargo, la moneda de cuenta, la moneda en la que se expresan los estados contables, de acuerdo a las normas internacionales para las NIF, ¿sí? No es la moneda de curso legal vigente, sino es la que denomina moneda funcional, ¿sí? Y esto es lo que estuvimos trabajando en la NIC 21. ¿Qué es lo que dice la norma con respecto a la moneda funcional? Lo primero que dice es que la moneda funcional es la moneda del entorno económico del ente. ¿Sí? Y que ese entorno económico se mide a través de indicadores primarios. ¿Sí? Los indicadores primarios son, por ejemplo, la moneda del precio de venta, la moneda del país que regula la comercialización, ¿sí? O la moneda de los costos, de los principales costos. ¿Sí? Eso con respecto a los indicadores primarios. Y después también establece indicadores secundarios. A lo que va es que si de repente nos encontramos con que los indicadores primarios no son concluyentes, ¿sí? O, como le digo, dan empate entre varias monedas, entonces hay indicadores secundarios que básicamente son las monedas en las que se endeuda o se financia, ¿sí? Las monedas en las que se financia el ente o la moneda en la que ahorra, ¿sí? Esos serían los indicadores secundarios. Entonces dice, bueno, a ver, los estados contables se van a expresar en la moneda funcional, independientemente del país donde esté radicado, ¿sí? No importa dónde está radicado el ente, en qué lugar, espacio físico, en qué país físico está radicado el ente, sino en la moneda en la que opera. Y la moneda en la que se van a expresar los estados contables, por lo tanto, la moneda en la que normalmente opera el ente, en el entorno económico principal del ente. En esos términos, pasa a llamar moneda extranjera a toda moneda que no sea la funcional. ¿Sí? ¿Y qué dice? Bueno, perfecto. Vamos a ver. ¿Qué es lo que dice? Perfecto. Entonces, a ver, todas las operaciones que sean en la moneda funcional, como la contabilidad se va a realizar de acuerdo con la moneda funcional, los estados contables se expresan en moneda funcional, toda operación que se realice en otra moneda distinta a la moneda funcional son operaciones con moneda extranjera. Y en esos términos, ¿sí? Dice, bueno, la moneda extranjera se va a tener que convertir al tipo de cambio del momento en que se genere la operación. ¿Sí? Bien, al tipo de cambio en el cual se genera la operación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros vendemos en cuenta corriente, ¿sí?
y el precio se establece en moneda extranjera, a ver, de vuelta, acuérdense, si el precio se establece, vamos a suponer una operación de $1.000 con una cotización de 500, ¿sí? Vamos a decir, deudores por venta en moneda extranjera, los $1.000 por 500. Fíjense algo, ¿sí? Porque yo les dije la moneda en la que ocurre la operación. Y cuando yo me refiero a la moneda en la que ocurre la operación, fíjense, las ventas se generaron a 500.000 pesos. Pero ojo, porque los deudores por venta, la cobranza ocurre cuando se produce la cobranza, no cuando se produce la venta. Entonces, la venta ya está en pesos, quedó en pesos y ahí queda. Y ya no se convierte más ni nada. Pero los deudores por venta están expresados en moneda extranjera. Con lo cual, al momento de reconocer la cobranza, voy a decir, no sé, vamos a... que era por 500.000, sí, y acá la diferencia de cambio. ¿Sí? Porque lo que dice la norma es esto, de nuevo, ¿sí? Se van a reconocer las operaciones al tipo de cambio del momento de ocurrencia de la operación. La venta ocurre al tipo de cambio 500. La cobranza, que es la otra operación, ocurre al tipo de cambio de 550. Entonces el reconocimiento se tiene que realizar al tipo de cambio del momento de la operación. ¿Sí? Entonces lo que dice la norma es esto. Todas las operaciones que ocurran en la moneda funcional se contabilizan en moneda funcional y y las operaciones que ocurran en moneda extranjera se van a convertir al tipo de cambio, ¿sí? Se van a convertir al tipo de cambio de ocurrencia del hecho, ¿sí? ¿Convertir a qué? A la moneda funcional. Bien, entonces se hace la conversión automática de todas las operaciones que se realicen en una moneda extranjera, en una moneda distinta a la moneda funcional. Y esto con respecto, si se quiere, a entidades independientes que, dije, iba a decir decide, pero optan por, ¿sí? Una moneda funcional. Optar tampoco. Eh, Determinan su moneda funcional. Bien, ahora, ¿qué pasa con aquellas sociedades vinculadas? En el caso de las sociedades vinculadas, la norma establece una serie de pasos, ¿sí? Dice que el primer paso para ver en qué moneda se expresan los estados contables de las sociedades vinculadas es decir, bueno, a ver, hay que analizar cuál es el vínculo con su controlante, ¿sí? Entonces, si el tipo de vínculo con su controlante es que forma parte del negocio de la controlante, ¿sí? Yo digo, está integrada al negocio de la controlante. Si está integrada al negocio de la controlante, entonces la moneda funcional es la moneda de la controlante. ¿Sí? Ahora, si, si la empresa vinculada no está integrada al negocio de la controlante, yo les di un ejemplo ahí en el que ¿se acuerdan? Tenía acciones de una empresa que facturaba, se endeudaba, vendía, compraba, consumía, hacía todo en la moneda del país donde estaba radicada y lo único que hacía era mandar sus ganancias a la empresa controlante. Eso es una empresa que no está controlada.
no está, perdón, no está integrada al negocio de la controlante. No le vende mercaderías, no le compra mercaderías, no utiliza, ¿sí? ningún tipo de franquicia, no usa el nombre, no, no es parte del negocio. Es su propio negocio y lo único que tiene es un accionista al que le manda las ganancias. ¿Bien? Cuando la empresa no está integrada al negocio de de la controlante, entonces su moneda funcional es la del entorno económico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hay que tiene que irse a fijar cuál es cuál es la moneda, cuáles son los indicadores primarios y cuáles son los indicadores secundarios para poder determinar cuál es su moneda funcional. Bien, entonces, una vez que se define cuál es la moneda funcional, si la moneda funcional es la misma moneda que la de la controlante, listo, ya está solucionado el problema. Si la empresa está integrada y la moneda funcional es la misma moneda que la moneda de la controlante, se mide a BPP y se consolida como se hizo toda la vida, ¿sí? Sin ningún problema. Bien, ahí ambos balances están expresados en la misma moneda y la consolidación se puede hacer de manera lineal como se hizo, como ustedes aprendieron en estados. Ahora, el problema está cuando la empresa vinculada no está integrada al negocio de su inversora o de su controlante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Presenta sus estados contables en una moneda distinta a la moneda, ¿sí? de su controlante. Tiene otra moneda funcional, con lo cual presenta sus estados contables, ¿sí? en una moneda extranjera básicamente, ¿sí? Desde el punto de vista de esta norma, aquellas monedas que no son la moneda funcional son monedas extranjeras. Entonces, aquellos negocios en el exterior que presenten sus estados contables en moneda extranjera requieren de un proceso de conversión, ¿sí? Y la conversión es justamente traspasar los estados contables, pero en este caso serían normas internacionales, los estados financieros, ¿sí? De la moneda funcional a la moneda de presentación. ¿Sí? Y esto, reitero, es para aquellas empresas vinculadas, esta norma es para aquellas empresas vinculadas, no necesariamente controladas, también puede ser que estén medidas que estén influenciadas nada más, ¿sí? No es necesario que solo sean únicamente controladas, también las influenciadas, porque es para medir a BPP también. Pero el apartado de conversión tiene que ver para aquellas empresas vinculadas, ¿sí? Aquellas subsidiarias o asociadas, de acuerdo con la norma, ¿sí? Que presenten sus estados contables en una moneda funcional distinta a la moneda funcional de su inversora. Y por lo tanto deban convertir sus estados contables a un estado de presentación para que pueda ser consolidado. Y esto es también para aquellas empresas que presentando sus estados contables en su moneda funcional, por requerimientos legales del país donde se encuentre radicada, tengan que convertir sus estados contables presentados en moneda funcional a una a una moneda de presentación que les exija al país donde están radicados. Entonces, estas son las dos, el alcance. Sí, yo la clase pasada me salté el alcance cuando arrancamos porque quería explicarle a qué se refería la norma, ¿sí? Cuando hablaba de empresas vinculadas, empresas asociadas, con moneda funcional, que con moneda de presentación, etcétera. Entonces, la parte de conversión de esta norma, ¿sí? Esta norma tiene dos partes, tiene una parte que habla de la selección de la moneda en la que se presentan los estados contables, ¿sí? Que es toda la parte que se refiere a moneda funcional, del tratamiento de las monedas extranjeras, ¿sí? Que es lo que vimos recién con respecto el tratamiento de las monedas extranjeras, ¿sí? Con respecto a la moneda funcional, cuándo y cómo y de qué manera se convierten. Y por último, trata, ¿sí? La conversión de estados contables a un estado financiero en moneda de presentación, tanto sea para medir a BPP, como para consolidar, como para presentar los estados financieros en moneda de presentación en el país donde está radicado el ente. Entonces, ahora el tema es cómo traspasamos esos estados financieros
hechos en moneda funcional a la moneda de presentación requerida o por las autoridades nacionales o por las autoridades, si quiere, la controlante o la inversora de la sociedad. Y ahí es donde vamos a arrancar. Ay, a ver, no, esta no. Un segundito. Deme un segundo. Les decía la clase pasada que la NIC 21, ¿sí? La mitad de la norma está referida a a la selección, no me gusta a la determinación de la moneda funcional, a la elección de la moneda funcional, y la segunda parte a cómo se convierten los estados contables de la moneda funcional a la moneda de presentación de acuerdo a los requerimientos que puedan presentar las distintas entidades para la presentación de estados contables. La segunda parte de la NIC 21 se refiere, ¿sí? A que lo tienen en la presentación de PowerPoint, se refiere a cómo se convierten los estados contables. Sin embargo, a mí me gusta más cómo está explicado en la RT 54, que es idéntico, ¿sí? Pero la redacción es para mí mucho más amigable, así que les armé esta presentación sobre conversión de estados contables basado en la norma en la RT 54 y cuatro y no en la NIC 21, aunque la norma coincide, ¿eh? No es que haya diferencias, es simplemente que me gusta más cómo está explicado en la 54. A ver. Bien. El objetivo de la norma, vamos a arrancar, ¿sí? Es establecer las reglas de conversión de estados contables de una entidad en el exterior, ¿sí? Acuérdense que esto también, en esto coincide con las normas internacionales, porque las normas internacionales llaman entidad o negocio en el exterior a todo negocio que presente estados contables en una moneda distinta a la moneda funcional del ente inversor, ¿sí? O sea que siempre va a ser una entidad en el exterior. Para la Argentina, para las normas argentinas, no existe el concepto de moneda funcional, ¿sí? Les dije, la moneda de presentación de los estados contables es la moneda de curso legal vigente, ¿sí? En Argentina, por norma, sigue siendo la moneda de curso legal vigente para aquellas empresas que opten por presentar sus estados contables de acuerdo a las normas argentinas, ¿sí? Los que tengan la obligación o la elección de presentar estados contables de acuerdo con las normas internacionales, tiene la posibilidad de no de elegir, acuérdense que uno no elige la moneda funcional, pero sí de determinar cuál es la moneda funcional y presentar estados contables en una moneda distinta a la moneda de curso legal vigente. Para esas empresas cuya moneda funcional, ¿sí? Que tienen determinada su moneda funcional, va a ser una entidad del exterior cualquier entidad que precie sus estados contables en una moneda distinta a su moneda funcional. Entonces, todas son, si están en otra moneda distinta, son entidades del exterior, aun si funcionan en el mismo edificio. ¿Sí? Esto no tiene que ver con con la ubicación geográfica del ente, sino que tiene que ver con la moneda de presentación de los estados contables. Así que bien, les decía, establecer las reglas para la conversión de los estados contables de una entidad del exterior a los fines de proceder a su consolidación, ¿sí? La aplicación del método del valor patrimonial o proporcional y C, la medición de negocios conjuntos no societarios, que son aquellas sociedades sobre las que se ejerce control conjunto. Punto seguido, tengan presente, esta es la RT 54, ¿sí? No existen los estados financieros en moneda de presentación, ¿sí? Pero la norma, como es idéntica a la de la RT 21, ¿sí? El criterio para convertir también sirve para convertir los estados contables expresados en moneda funcional a su moneda de presentación. Arrancamos con definiciones, ¿sí? Entidad del exterior es aquella entidad que, ¿sí? Utiliza una moneda extranjera para presentación de sus estados contables. De vuelta, acá coincidimos con la NIC 21, ¿sí? No importa dónde está radicada la empresa, el punto es que la preparación de sus estados contables está realizada en una moneda distinta. Punto. ¿Sí?
Y la siguiente es una entidad controlada, controlada conjuntamente o asociada, ¿sí? De la entidad. Asociada, acuérdense, bueno, no sé si llegaron, hay muchos que han aprobado estados antes del RT 54, ¿sí? Pero cuando era las normas contables, la RT 54 ya no habla de controladas, empresas controladas o empresas influidas, sino que habla de subsidiarias cuando existe control y asociadas cuando existe influencia, ¿sí? Y cuando existe control conjunto, habla de negocios conjuntos societarios. Bien, entonces. Entidad en el exterior, para esta norma, no para todas las normas, para este apartado de la norma, ¿sí? Es aquella sociedad controlada, influida o controlada conjuntamente, o si se quiere, para subsidiarias asociadas y negocios conjuntos societarios. ¿Bien? Definición de tipo de cambio. Fíjense que acá, a mí una de las cosas que más me gusta de la red de 54 es cómo hace doctrina en su redacción, ¿sí? No únicamente hace una definición, sino que explica. Habla, fíjense, que el tipo de cambio es la relación de equivalencia entre la moneda argentina y una moneda extranjera. Bien, y dice que para convertir estados contables se utilizará el tipo de cambio efectivamente aplicable para la remesa de dividendos por parte de la entidad del exterior. ¿Esto qué quiere decir? Si la entidad del exterior me manda plata, ¿sí? ¿Yo a qué tipo de cambio la cobro? ¿Se entiende? Y por último dice, cuando se pierde la posibilidad de negociar estas dos monedas en condiciones de mercado, una entidad aplicará lo dispuesto en el párrafo 128. A mí el párrafo 128 es un párrafo que me encanta. Yo creo, es un párrafo hecho para la Argentina. Está bien que la 54 es una norma de la Argentina. No sé cuántos países han tenido este problema. La norma, la NIC 21 también lo incorpora. Pero para mí, el párrafo 128 sí, es casi como no digan, bueno, ustedes son chicos, pero es como que nos digan, si pasa lo del 2001 tienen que hacer esto, ¿sí? Si le pasa lo que le pasó a Argentina en el 2001 acá tienen este párrafo, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Por qué les digo? No es normal, no es normal que en un país se pierda la cotización de una moneda extranjera. Me explico, que se pierda me refiero a que no exista cotización de una moneda extranjera, que no exista sobre todo cotización oficial de esa moneda extranjera porque un país tiene que hacer remesas permanentemente entre operaciones con el exterior, etcétera. No es normal que no exista un tipo de cambio para convertir la moneda extranjera. No es normal hasta que, si viviendo en Argentina no lo entenderías, bueno, en algún momento en Argentina se cayó un plan de convertibilidad que aseguraba que una moneda del equivalente a un dólar, ¿sí? Y durante meses estuvo cerrada la cotización del dólar, ¿sí? Hasta que lograron controlarla. Pero cerrada la cotización quiere decir prohibida la comercialización de la moneda, inclusive, ¿sí? ¿Se hacía? Sí, se hacía de manera ilegal en un mercado negro y a tipos de cambio que eran absolutamente ridículos, ¿sí? Que la historia después probó que eran ridículos porque se llegó a comercializar el dólar futuro en 14 pesos cuando llegó a 14 pesos recién en el 2015, 2016, la cotización oficial. Entonces, hay un montón de cuestiones históricas de por medio, ¿sí? Pero la realidad es, en diciembre del 2001, junto con la caída de la convertibilidad, en la Argentina cerraban todos los balances como corresponde a los diciembre de todos los años, ¿no? El 20 de diciembre explota el país, el 31 de diciembre los contadores cerrábamos balance, queriendo determinar algún valor lógico para alguna cosa, ¿sí? Lamentablemente a mí la vida me agarró profesional y recién recibida en esa época y era una locura, no había forma de determinarle valor a nada, ¿sí? Partamos del hecho de que no había forma de establecerle un valor al petróleo, al combustible, ¿sí? Porque el combustible, sí, sobre todo el petróleo crudo, el precio lo establece Estados Unidos ¿en qué? En dólares. Entonces de ahí para abajo, si no hay precio para el combustible, no hay precio para para los insumos que se trasladan, no había precio, de para nada.
en una economía que estaba fuertemente dolarizada. Lo que quiero decir es que los bancos daban bancos daban créditos en dólares, ¿sí? Prestaban plata en dólares. Las empresas se habían endeudado en dólares para adquirir insumos en el exterior porque estaba abierta la importación, entonces tenían pasivos en dólares en el mundo y pasivos en dólares en la Argentina. Y créditos también se vendían en dólares. La economía estaba muy dolarizada, si bien no había circulante de dólar, era un equivalente, entonces se facturaba tanto en dólares como en pesos. La caída de la convertibilidad y esos meses en los que no conocimos la cotización del dólar coincidían con los meses en los que había que cerrar el balance y donde la cotización del dólar no existía. Bien, ¿qué es lo que dice la norma? A ver, no es normal que pasen meses, gente, se lo aseguro y espero que nunca más nos vuelva a pasar. Pero si no tenemos la cotización, cuando hablo de que no había cotización del dólar, por supuesto que no había cotización de ninguna moneda, porque si no había una forma de hacer una conversión vía Uruguay, no importa. Dice, cuando se pierde temporalmente la posibilidad de negociar entre dos monedas, ¿sí? En condiciones de mercado, una entidad utilizará el tipo de cambio que se fije en la primera fecha posterior durante la cual resulte posible negociar las divisas de acuerdo con las condiciones citadas. ¿Qué quiere decir esto? Que el 31 de diciembre no tenés cotización, bien, vas a tener cotización el 15 de enero o el 20 de enero, ¿sí? O el 2 de febrero. El balance nos entrega el 31 de diciembre, ¿sí? Desde el momento en que tenemos un periodo para hacer la auditoría, ¿sí? Y de verificar hechos posteriores al cierre, que para eso existe, ¿sí? Entonces cierra el balance, tenemos un periodo de meses, ¿sí? De un par de meses para cerrar la auditoría y cerrar los estados contables, emitirlos y que la empresa los apruebe, ¿sí? Y los apruebe y se los envíe a los accionistas. Entonces, en ese periodo que tenemos hasta la emisión de los estados contables, podemos esperar a tener una cotización del dólar. Y en ese momento el tipo de cambio, ¿sí? Va a ser a la primer cotización posible subsiguiente. ¿Se entiende? Si en algún momento no tienen tipo de cambio por el motivo que sea, a ver, si la operación fue un domingo, los domingos no hay, ¿sí? No hay cotización oficial. Por ejemplo, si el cierre fue el domingo, vamos a tener que tomar la cotización del lunes. Así que no hagan operaciones este domingo, por favor, porque ¿quién sabe cuál va a ser la cotización del lunes? ¿Quién sabe? No, se necesita Nostradamus, no un economista. Así que, bien, la norma se refiere entonces, si yo necesito saber un tipo de cambio y en ese momento, porque es domingo, o porque el país entró en crisis, no tenemos una cotización para las monedas en el día, ¿sí? Del día, bueno, se va a utilizar la inmediatamente posterior, no la anterior, ¿sí? Si yo hice una operación el sábado o el domingo, no tengo cotización, no puedo utilizar la cotización del viernes, sino que voy a tener que usar la cotización del sábado, ¿sí? Es la inmediatamente posterior. Bien, entonces, que les decíamos, la norma va a elegir el tipo de cambio al que, de vuelta, si la empresa en el exterior le enviara plata, a la plata a la que la cobraría, ¿sí? Al tipo de cambio al que la cobraría. Bien, ¿qué son las diferencias de conversión? Dice acá, son las puestas en evidencia por la conversión de estados contables de una entidad en el exterior. Y acá les quiero hacer, no sé si se los hice la clase pasada, una afirmación, si se quiere, matemática. Esta es absolutamente matemática. Esta afirmación matemática dice esto. A ver, si yo tengo una igualdad, vamos a hacer así. Ustedes saben que el activo menos el pasivo es igual al patrimonio neto, ¿no? Ahora vamos a hacerlo así. Que el activo menos el pasivo es igual al patrimonio neto. Sea buchón. Pero, ¿qué cosa hacer? Bien. A ver ahí.
Ahora sí. Activo menos pasivo es igual al patrimonio neto, les decía, ¿sí? Es lo mismo, a ver si están de acuerdo, decir que el activo, ¿sí? Menos, perdón, sí, el activo menos el pasivo, menos el patrimonio neto, es igual a cero, ¿sí? Esto es una igualdad. Y acuérdense siempre que si yo digo que, y esto podemos también ponerlo así, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Bien, esto, activos igual a pasivo más patrimonio neto, es la presentación de los cuadritos, que a mí tanto me gusta. No sé si a mí si me la han visto hacer, pero yo la repito todas las veces que puedo. La representación de los cuadritos es esta, de la estructura patrimonial. El activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Y lo que yo les iba a decir es que ustedes saben que si A, vamos a hacerlo así, lo voy a repetir. Yo les decía que si a ambos miembros de una igualdad se lo multiplica por un número, se mantiene la igualdad. O sea, si yo tengo una empresa que tiene mil Sí, quinientos en el pero te dice activo, Mercado Pago, uy, ya, perdón, pero te dice que tenés que tener usuario y contraseña o algo así, dame un segundito de que que hay te brindamos silencio. un link para que puedas abonar en el momento de nuestro Mariano, WhatsApp. O sea, tenés que mandar un no se mensaje escucha. si querés te paso el número de póliza. Si no, la Mariano, otra opción que tenés te es desmuteaste. ir a un Ahí pago ahí fácil, está, probar con el cupón. listo. Bueno, nunca se enteró por. Listo. Bien, les decía. Si yo tengo un activo de 1500, ¿sí? Esto va a ser igual a 500 de pasivo más 1000 de patrimonio neto, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Si, vamos a poner otro color. Si esto fueran 1500 de activo, 500 de pasivo, 1000 de patrimonio neto. Bien, si esto fueran, no sé, reales y la cotización del real fuera 40 pesos, yo diría 1500 por 40, ¿sí? Si yo multiplico ambos miembros de la ecuación, fíjense que me queda que el activo es de 60 y el pasivo más el patrimonio neto también es de 60. A eso me refiero yo cuando les digo que si a ambos miembros de una igualdad se los multiplica por un mismo número, la igualdad se mantiene. ¿Sí? Si yo lo multiplico por 40, si lo multiplico por 75, si lo multiplico por 23, va a pasar lo mismo. ¿Sí? Si uso 1,8976, ¿sí? Fíjense que de todas maneras mantengo la igualdad. Esto me sigue sumando 2846,40. ¿Sí? Lo multiplique por los números que lo multiplique, si yo tengo una igualdad, ¿sí? Multiplicando a esa igualdad, a ambos términos de la igualdad por el mismo número, la equivalencia se mantiene. Ahora, a ver, ¿tengo alguien en el chat? No hay problema. Mariano, yo le dije cosas muy feas a mi hijo y se me abrió el audio en un curso. Así que le grité así. Encima mi hijo se llama Pedro. Había un personaje de Calabró que gritaba Pedro. Bueno, estuve en eso. Así que a todos nos ha pasado en algún momento de la virtualidad. Bien, les decía, entonces, mientras yo multiplique en ambos términos una misma igualdad, no hay ningún problema si esta igualdad se mantiene. Ahora, ¿qué pasa si, y esto es algo que yo les dije, si, si yo em, pudiera convertir los estados contables de agarrar el balance al cierre y convertirlo al tipo de cambio de cierre, no existiría una norma. ¿Sí? ¿No existiría una norma para conversión de estados contables?
Formaría parte de un párrafo de cualquier norma de, bueno, cuando tengas que convertirlo, agarrar el tipo de cambio de cierre, multiplicar todo por el mismo tipo de cierre y ya está. ¿Sí? No haría falta una norma para esto. No le estaríamos dedicando este tiempo. No es tan sencillo como eso, porque lo que dice la RT 54, y ahora vamos a entrar en detalle porque no es tan así, establece determinados criterios para convertir a diferentes tipos de cambio, diferentes rubros. ¿Sí? Entonces, si de golpe yo paso a alguno de estos tres miembros o a algunas cuentas de estos tres miembros a convertirlas a un tipo de cambio distinto, automáticamente se me rompe esta igualdad. ¿Sí? Si yo el patrimonio neto, en vez de convertirlo por 1,86 lo convierto por 2, listo, ya está. El activo ahora no es más igual al pasivo, ¿sí? Más el patrimonio neto. Se me rompió la igualdad. ¿Se entiende? Ya no tengo igualdad. Hasta acá veníamos con igualdad, ¿por qué? Porque lo multiplicaba por el mismo coeficiente. Si yo a ambos términos le den igualdad, lo multiplico por el mismo coeficiente, mantengo la igualdad. Ahora, cuando cambio el coeficiente, se rompió la igualdad. ¿Sí? Y eso es lo que la norma llama diferencias de conversión. Así que ahora, después de haberles explicado esto, a ver, otra vez. Esperen un segundito. Volvemos a la definición. ¿Sí? De diferencias de conversión, ¿qué dice? Diferencias de conversión son las puestas en evidencia, ¿sí? Por la conversión de estados contables de una entidad del exterior. Entonces, cuando yo convierto y uso diferentes tipos de cambio, ¿sí? Automáticamente me pasa esto. Se generan diferencias generadas porque estoy agarrando una igualdad y estoy rompiendo esa igualdad. Requerimientos, estos son los requisitos. A ver. ¿Cómo vamos a convertir? Bien, para saber cómo vamos a convertir, lo primero que tenemos que fijarnos es si la empresa que estamos convirtiendo, no la empresa, la moneda en la que la empresa, la moneda en la que la empresa presenta sus estados contables es una moneda hiperinflacionaria o no. ¿Sí? De vuelta, no es un problema si yo tengo una moneda hiperinflacionaria. Este problema no es para mí, por ejemplo, empresa en Argentina que presenta estados contables en pesos y que debe consolidar otra empresa en Argentina que presente sus estados contables en pesos. No es ese problema. Ahí las dos tienen moneda hiperinflacionaria, pero no es un tema de esta norma, porque esta norma lo que está tratando es la conversión. ¿Sí? Tendría que ser yo tan con tanta mala suerte de ser una empresa en la Argentina radicada que presenta sus estados contables en pesos y que tiene una empresa radicada en Zaire, sí, que también es hiperinflacionaria. No hay muchos países hiperinflacionarios en este momento, no al nivel de Argentina, pero pongámosle Zaire. Zaire presenta sus estados contables también moneda hiperinflacionaria. Entonces, si la entidad en el exterior no es hiperinflacionaria, ¿sí? ¿Qué significa no ser hiperinflacionaria para las normas internacionales? Que en 3 años no tengan una inflación acumulada del 100%. Bien, entonces si en 3 años no tienen una inflación acumulada del 100%, esa economía no es hiperinflacionaria. Eso quiere decir que en ese balance no hay ajuste por inflación. Bien, entonces, en el caso de que no haya ajuste por inflación, lo que vamos a hacer agarrar es decir, a ver, vamos a agarrar los estados contables, ¿sí? Los estados contables y la información comparativa. Y nos vamos a plantear los estados contables en qué moneda están y la información comparativa en qué moneda está. ¿Sí? Y dice, a la fecha de los estados contables y a la fecha de la información comparativa, convertirá los activos y pasivos usando el tipo de cambio de cierre correspondiente a cada una de esas fechas. Activos y pasivos. Al tipo de cambio al cierre de esas fechas. ¿Sí? Vamos, volvamos al Excel.
¿Qué es lo que está diciendo? Vamos a hacer un balance chiquitito. ¿Sí? Una igualdad, por lo tanto, esta columna da cero. Este es el balance, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la norma? Bueno, agarrá y sepárate. Activos por un lado, activos y pasivos por un lado, ¿sí? Y a los activos y pasivos, acuérdense que habla de estados comparativos y a la información comparativa lo mismo, ¿sí? Al tipo de cambio al cierre. Activos y pasivos, ¿sí? Todos van a ir al tipo de cambio al cierre. Y después dice, convertirá los elementos correspondientes a la evolución patrimonial y a la evolución financiera usando el tipo de cambio de la fecha de cada transacción. O sea, patrimonio neto, ¿sí? Evolución patrimonial se refiere a las cuentas de patrimonio y a las cuentas de resultado. ¿Sí? Acuérdense siempre que las cuentas de resultados son cuentas de patrimonio. Todas las cuentas de resultados, ¿dónde terminan? El resultado del ejercicio, que forma parte del patrimonio neto. ¿Sí? Entonces, lo que dice la norma es, agarrar todas las cuentas, ¿sí? Anticualas a la fecha de ocurrencia y convertirlas al tipo de cambio. ¿Sí? Hay que anticuarla a la fecha de ocurrencia y convertirlas al tipo de cambio del momento de la ocurrencia. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Me refiero a ocurrencia a cuando sucedió el hecho generador del resultado. Bien, básicamente en las cuentas patrimoniales estamos hablando del aporte de los socios, ¿sí? Las cuentas de patrimonio, el aporte de los socios, lo mismo, las reservas a la fecha de la distribución. ¿Y qué más tenemos por ahí? Y los resultados a la fecha de generación del resultado y las cuentas de resultados del ejercicio. Hay que anticuar cada cuenta de resultados, ¿sí? A su fecha de ocurrencia. Y lo dice que esto hay que hacerlo con el balance de cierre y con el comparativo. La buena noticia es que el comparativo, al menos, excepto por la primera vez que se haga, que vamos a tener que convertir dos balances, a partir de ahí el comparativo ya lo tenemos, porque es el tipo de cambio de cierre del comparativo, ¿sí? La norma, fíjense, dice, les voy a leer. ¿Sí? Convertir a los activos a la fecha de los estados contables y a la fecha de la información comparativa, convertirá los activos y pasivos usando el tipo de cambio de cierre correspondiente a cada una de esas fechas. ¿Sí? Entonces lo que quiere decir tipo de cambio de cierre, pero no de cierre de este ejercicio, tipo de cambio de cierre de este ejercicio para el balance de este ejercicio. Tipo de cambio de cierre del ejercicio anterior, perdón, y bueno, sí, y tipo de cambio de cierre del ejercicio anterior para el comparativo. ¿Sí? Y con los resultados lo mismo, tipo de cambio de ocurrencia. Entonces los resultados del ejercicio anterior tienen que estar al tipo de cambio en que ocurrieron en el año anterior. De vuelta, el primer año hay que convertir dos balances.
A partir de ahí, el balance del ejercicio anterior ya está convertido. Ya tenemos el comparativo, ¿sí? Ya tenemos el comparativo convertido. ¿Para qué? Para presentar los estados consolidados comparativos. Para eso necesitamos el comparativo convertido. ¿Vamos bien? Entonces, de vuelta, fíjense que si yo hago esto, voy a decir, bueno, tipo de cambio de cierre, 3. 3 para este, 3 para este, 3 para este. El patrimonio neto se constituyó a 1,50. ¿Sí? Las ventas a 2,80 y el costo a 1,80. Acuérdense que la anticuación del costo es a la fecha de compra de la mercadería. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la anticuación? Porque esto es anticuar como anticuaríamos para una conversión de estados, para, perdón, un ajuste por inflación. Así que fíjense que lo que pasa, o lo que termina pasando, es que si yo a una igualdad la multiplico toda por números diferentes, esa igualdad se rompe. ¿Sí? Era lo que yo les decía. Si yo agarro una igualdad y la multiplico, esta era una igualdad, daba cero. Si yo la multiplico por el mismo número, la igualdad se mantiene. Pero si yo la multiplico todas por números diferentes, esta igualdad se rompe. ¿Sí? Ya esto no da igual. Y ahí es cuando llegamos al tercer punto. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Reconocer a todas las diferencias de conversión resultantes en una partida de resultados diferidos. ¿Qué es una partida de resultado diferido? Es lo que anteriormente llamábamos reserva. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Lo que en mi país se llama cocinar la diferencia. ¿No balancea? Lo hacemos balancear. Todo lo que le falte para que esto balancee, ¿sí? Todas las diferencias originadas en la conversión se cocinan en los resultados diferidos por conversión. ¿Estamos hasta acá? Entonces, de vuelta, ¿qué es la cuenta de resultados diferidos? La cuenta de resultados diferidos es una cuenta de patrimonio neto. ¿Sí? No es una cuenta de resultados. Es una, mejor dicho, es una cuenta de resultados, pero de largo plazo. No es una cuenta que sirva para distribuir resultados ni va a ir al estado de resultados. ¿Sí? De hecho, en las normas internacionales, la cuenta va a ir al ORI, que es los otros resultados integrales. Básicamente es lo que nosotros antes llamábamos una cuenta de reserva, ¿sí? Como ejemplo, como la reserva por revalúo que la reserva por revalúo ya no se llama más reserva por revalúo, sino que es un resultado diferido por revalúo. Bien, bueno, lo mismo pasa con esto, ¿sí? O a los que van a trabajar la clase con EMA, ¿sí? Van a trabajar los resultados diferidos por conversión, ¿sí? Antes era una reserva por, perdón, por cobertura. Antes era una reserva por cobertura y ahora se va a llamar resultado diferido por cobertura. ¿Sí? La particularidad que tiene este resultado diferido por conversión es que a diferencia de otras cuentas de resultado diferido, esta puede o no tener saldo positivo. ¿Sí? Puede tener saldo positivo o saldo negativo. La mayor cantidad de cuentas de resultados diferidos no suelen acumular resultados negativos. ¿Sí? No suelen ser deudoras. Son normalmente ganancias diferidas. En el caso de los resultados diferidos por conversión, sí pueden ser deudoras, ¿sí? Y sí van a acumular saldo siendo deudoras. ¿Hasta acá vamos bien? Y el punto entonces es lograr que el balance de cero. Entonces, lo que dice esta norma es que, fíjense, yo les voy a armar un cuadrito. Acá es, vamos a poner economía, entidad en el exterior con economía hiperinflacionaria, no hiperinflacionaria,
¿sí? Y tenemos entidad en el exterior con economía no hiperinflacionaria es, ¿sí? Estados contables, tenemos el activo y pasivo al tipo de cambio de cierre, ¿sí? Y después tenemos activo y pasivo comparativo al tipo de cambio de cierre del ejercicio anterior, ¿sí? El comparativo es el del ejercicio anterior. Patrimonio neto y resultados, esto es al tipo de cambio de ocurrencia y patrimonio neto y resultados comparativos al tipo de cambio de ocurrencia del ejercicio anterior. ¿Sí? ¿Qué pasa? A ver si... No, no, no. Estamos hablando de la economía del país, perdón, hace 5 minutos me hiciste la pregunta, Lorena. Entidad en el exterior con economía no hiperinflacionaria es el balance, ¿sí? De la entidad en el exterior. ¿Sí? En la moneda que está presentada el balance de la entidad en el exterior, ¿sí? Si esa moneda es hiperinflacionaria. Por eso yo les decía, tengo una empresa radicada en Zaire. En Zaire hay inflación, o no hay, ¿sí? O empresa radicada en Uruguay, que no hay, o Perú, que voltean presidente una vez por año, pero no tienen inflación. Este, tenemos la economía Perú, ¿sí? Tenemos una empresa radicada en Perú. Este, no hay inflación, no es una economía hiperinflacionaria. Entonces, ¿qué hacemos? No importa cuál es la economía de la moneda funcional de la controlante. No importa. Estamos hablando. Uy, puse entidad re mal. La moneda, sí, la moneda de. Ay, la moneda de funcional. La moneda funcional de la economía en el exterior. ¿Sí? Esa moneda, la de la entidad en el exterior, en la que está presentada la entidad en el exterior, si es hiperinflacionaria o no. ¿Sí? Por eso, la entidad en el exterior no hiperinflacionaria me refiero a en qué moneda la entidad del exterior está presentando. ¿Sí? Y si esa moneda es la no hiperinflacionaria. ¿Se entiende, Lorena? Acá estamos hablando de un balance sin inflación, básicamente. Cuando yo... Ahora sí, profe, ahora entiendo. Perfecto. Cuando me tengo que Gracias. consolidar un balance sin inflación, en moneda extranjera. Entonces tengo un balance en moneda extranjera sin inflación. Entonces, si no hay inflación, agarro los tipos de cambio, porque acuérdense que los tipos de cambio son nacionales. ¿Sí? Entonces, balance sin inflación con relativa estabilidad. ¿Sí? Relativa, porque estamos hablando de por debajo del 100% acumulado en 3 años. No es que hay una estabilidad cierta, relativa. Puede haber dentro de eso algo que sea inflacionario, pero no hiperinflacionario. ¿Sí? Entonces lo que dice la norma es, bueno, perfecto. Si no hay hiperinflación, no hay ajuste por inflación. En el caso de que no haya ajuste por inflación, yo supongo que, a ver, que las partidas monetarias, ¿sí? Las partidas monetarias siempre están expresadas en la moneda de cierre, ¿sí? Y las partidas no monetarias, más o menos, ¿sí? Tienen cierta lógica, o están valuadas a valores corrientes, o a valores históricos relativamente actualizados. Entonces, déjame todo al tipo de cambio de cierre. Lo que me vas a ajustar al tipo de cambio de origen, ¿sí? Es el patrimonio neto y los resultados. Entonces, cuando la entidad en el exterior, ¿sí? Tiene una economía no hiperinflacionaria, entonces vamos a hacer esto.
que escrito es un montonazo, pero explicado es sencillito, activos y pasivos al tipo de cambio de cierre, ¿sí? Y patrimonio neto y resultados requieren de la anticuación, ¿sí? Hay que anticuarlos primero y una vez que los anticuamos, ¿sí? Hay que convertirlos al tipo de cambio de ocurrencia. Las diferencias, como dice la norma, ¿sí? Van a ir todas a parar a una partida de resultados diferidos en el patrimonio neto. Y esto es con respecto al balance en moneda extranjera. Yo voy a agarrar el balance en moneda extranjera y lo voy a convertir y le voy a agregar a este balance un rubro que no existía en el balance original, que es el resultado diferido por conversión. Y ese sería el balance, ¿sí? De la empresa radicada en el exterior, la entidad del exterior, en moneda de presentación de su controlante. ¿Bien? Punto importante. Fíjense que dice, al aplicar el inciso B del párrafo anterior, una entidad podrá utilizar un tipo de cambio aproximado, por ejemplo, un promedio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El punto anterior es, les decía, el punto B anterior se refiere a que los resultados se van a convertir al tipo de cambio de ocurrencia. El tipo de cambio de ocurrencia en una empresa, ¿sí? Implicaría utilizar 365 tipos de cambio distintos. ¿Bien? El de ocurrencia. ¿Por qué? Porque vende todos los días, compra todos los días, gasta y devenga todos los días. Entonces, si yo los resultados los tengo que medir al tipo de cambio de ocurrencia, me va a terminar pasando que voy a necesitar un tipo de cambio, ¿sí? Para cada día del año. Y voy a tener que anticuar las partidas de manera diaria. Si el tipo de cambio varía de manera diaria, yo tendría, de acuerdo a lo que dice esta norma de manera lineal, que anticuar a cada día las operaciones y convertirlas todas al tipo de cambio de cada día. Entonces lo que dice es, no, para, no te emociones, carito, porque no es tan así, ¿sí? Lo que dice es, vas a poder usar un tipo de cambio aproximado o, por ejemplo, un promedio, ¿sí? Durante un periodo en el que ocurrieron las transacciones que dieron lugar a los elementos a convertir. Por ejemplo, un tipo de cambio mensual, ¿sí? O un tipo de cambio bimestral. A ver, este país está re loco, gente, pero les juro que hay lugares donde el tipo de cambio no varía en meses. ¿Sí? Entonces, o que la variación es tan insignificante, hay días que vale 2 centavos más, días que valen 3 centavos menos, que no vale la pena, ¿sí? Hacer anticuación de la variación de los tipos de cambio, ¿sí? Porque es la misma, o en promedio es la misma. Si no vamos a andar renegando por 2 3 centavos, usamos un tipo de cambio promedio y ya está, ¿sí? Bueno, porque uno a veces hace la lectura de las normas de acuerdo a una lógica como la nuestra, en donde estornuda el presidente de Mozambique y a nosotros el dólar se nos dispara 50 60 pesos, ¿sí? Por día. O baja o sube, de acuerdo a un tuit de un secretario de segunda línea de un secretario de un país en el extranjero, que son cosas que a nosotros nos pasan, pero que no pasan en el mundo, ni siquiera a países en vías de desarrollo como el nuestro. El nuestro es particular con la cotización de la moneda. Pero esta norma está hecha de manera general, ¿sí? Y en esos términos de moneda, de generalidades, lo que está diciendo es, no es necesario que uses tipos de cambio diarios. Acá en la Argentina sí, casi les diría que sí, porque es significativa la diferencia de contabilizar una operación el lunes pasado con contabilizar una operación el viernes, ¿sí? Hay una diferencia significativa. El promedio no es representativo, ¿sí? Entonces, ahí de acuerdo por eso, a ver, les voy a leer el párrafo completo a ver si se entiende. Dice, al aplicar el inciso B del párrafo anterior, una entidad podrá utilizar un tipo de cambio aproximado, por ejemplo, un promedio representativo de los tipos existentes durante el periodo en el que ocurrieron las transacciones que dieron lugar a los elementos a convertir, siempre que las fluctuaciones en dichos tipos no hayan sido significativas durante el periodo referido. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el problema.
¿sí? Que nosotros sí tenemos variaciones significativas durante los periodos. No podemos usar, les diría que hasta en Argentina, no sé si el tipo de cambio no debiera en algunas ocasiones ser por horario. ¿Sí? Porque la significatividad de los cambios de cotización entre la mañana y la tarde en una operación en dólares, ¿sí? Puede representar una ganancia importante haber comprado a la mañana y vendido a la tarde. O al revés, haber vendido a la mañana y comprado a la tarde. ¿Sí? Porque arrancó a la mañana en 1500, ahí vendí y cuando bajó a 1300 volví a comprar y hice una diferencia. ¿Sí? Entonces, fíjense, a lo que voy es, y en las cantidades en que uno puede, depende de cada uno cómo opere, ¿sí? Es significativo índices por horario en la Argentina. Cuando una norma general está diciendo, bueno, puedes usar un índice mensual o bimensual si querés, lo que sea, siempre y cuando no haya grandes variaciones. Entonces, le decía, ¿sí? Que la norma habilita sería el caso de nuestro país, pero la norma habilita la utilización de tipo de cambios promedios por periodos, ¿sí? Siempre y cuando, ¿sí? No haya variaciones significativas de acuerdo a lo que dice el párrafo 82. Y el párrafo 82 dice, para evaluar la significación de una desviación en estados contables de periodos intermedios, una entidad deberá estimar su incidencia en los estados contables del periodo afectado y no la que tendría sobre los referidos en el ejercicio completo y considerar que las mediciones de los estados contables intermedios pueden basarse en estimaciones en mayor medida de las contenidas en los estados contables de ejercicio. ¿A qué se está refiriendo esto? A decir, bueno, esto que les explicaba yo, ¿puede utilizar tipos de cambio promedio? Y depende de qué, de cómo influye esto en el reconocimiento de los resultados, ¿sí? Si yo uso, no me acuerdo qué día fue, bueno, últimamente esta semana casi todos los días saltaba el dólar, ¿sí? Pero se arranca con una cotización a la mañana y termina con una cotización a la tarde que puede representar una diferencia de millones de pesos de ganancia, ¿sí? Yo no puedo utilizar un coeficiente para el día de ayer. Tengo que usar dos. Porque esos dos coeficientes, es decir, compré a tal moneda y vendí a tal moneda, ¿sí? Me representa una diferencia importante en los resultados, una diferencia que habla de la gestión y de la decisión, las decisiones financieras que está tomando el ente. Tanto si gané mucha plata como si perdí mucha plata. Entonces, atención con la utilización de índices promedios porque podrían estar ocultando un problema de gestión financiera. ¿Qué hacemos con las cuentas por cobrar y por pagar? Esto coincide, sí, también con la NIC 21. ¿Qué hacemos con los créditos y deudas con la entidad del exterior en moneda extranjera? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan de créditos y deudas recíprocos? ¿Sí? Cuando yo le presto plata o le vendo a crédito a mi entidad en el exterior, ¿sí? Y estoy hablando acuérdense que cuando hablo de entidad en el exterior, me estoy refiriendo a una entidad vinculada que presenta sus estados contables en una moneda distinta a la moneda funcional de la inversora. ¿Sí? Porque si presentara los estados contables en la misma moneda, no es una entidad en el exterior, aunque esté radicada en el exterior. ¿Sí? Es entidad en el exterior porque presenta estados contables en una moneda distinta a la de la sociedad inversora. Bien, entonces, si yo les presto plata o ella me presta plata a mí, o le compro a crédito o ella me vende, perdón, o ella me compra crédito a mí, ¿sí? Con lo cual hay un crédito o una deuda con mi empresa vinculada, ¿sí? Lo que dice la norma es, bien, si tenemos cuentas por cobrar o cuentas por pagar con una entidad en el exterior, ¿sí? Y la cancelación de ese crédito o de esa deuda no es probable que se realice en el corto plazo, ¿sí? Básicamente lo que decía, le estoy prestando plata y no sé cuándo me la va a devolver, pero ese crédito es en moneda extranjera, con lo cual para mí es como una especie de tenencia de moneda extranjera, ¿sí?
Si yo presto plata es como una especie de tenencia en moneda extranjera y si no es un pasivo en moneda extranjera. Bien. Lo que dice la norma es, hace algo. Si vos la plata se la prestás a cualquiera o se la debes a cualquiera, tenés que convertirla y toda la historia. Pero si es con una sociedad en el exterior y es poco probable o que vos la pagues o que a vos te la cobren, perdón, que vos la pagues o que vos la cobres, ¿sí? O sea, tenés un crédito, tenés una deuda que es poco probable que se cancele en el corto o en el mediano plazo. Bueno, sumala al rubro de la inversión. Y las diferencias de cambio, mandalas también, ¿sí? Al resultado diferido por conversión. Bien, fíjense, dice, una entidad puede tener cuentas por cobrar o pagar en moneda extranjera a una entidad del exterior, ¿sí? Cuando la liquidación de tales saldos no esté prevista ni sea probable en un futuro previsible, representan en esencia una parte de la inversión mantenida en el extranjero, ¿sí? Por lo tanto, la entidad tratará las diferencias de cambio puestas en evidencias por la conversión de tales saldos de acuerdo con lo dispuesto en el inciso C del párrafo 754, ¿sí? Que es el último, este de acá, el que dice reconocerá todas las diferencias de conversión resultantes, ¿sí? De una partida de resultados en una partida de resultados diferidos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Es un trabalengua. Ah, y agradezcan que estoy usando la RT54 y no la NIC. No la NIC. Bien. Ahí, me faltó agregar. Ah, bueno, sí, que es un resultado diferido. Perfecto. Las llaves de negocio, ¿sí? Los valores llave, ¿te acuerdan que cuando compramos una inversión, ¿sí? Parte del precio se considera la inversión propiamente dicha, parte del precio es mayor valor de los activos y la diferencia entre el pago, ¿sí? Entre el pago y el valor de la empresa, esa diferencia era un valor de llave que en la actualidad, de acuerdo con la 54, en línea con las NIF, no existe más la llave negativa, ¿sí? Existe solo llave positiva. Entonces, ¿qué pasa con esa llave? Acá la norma dice que la llave, ¿sí? De negocio y los ajustes a valor razonable, o sea, los mayores valores, ¿sí? También se entienden como que están medidos en moneda extranjera. O sea que también se van a convertir al tipo de cambio, ¿sí? De la entidad del exterior a la fecha de cierre de los estados contables y por lo tanto, ¿sí? Van a seguir, uy, perdón, las diferencias de cambio van a ir a parar también, ¿sí? Son parte del mismo negocio y por lo tanto las diferencias de cambio generadas van a ir también a parar a los resultados diferidos por conversión. ¿Sí? Dice, de vuelta, los convertirá al tipo de cambio de cierre de acuerdo con los párrafos 754 a 761. A ver qué tengo en el chat. Segundito. Hasta el momento, a ver, ya vamos a llegar a qué pasa cuando la controladora es hiperinflacionaria, ¿eh? Estamos en qué pasa si la entidad en el exterior es hiperinflacionaria. Ahí estamos, si no es hiperinflacionaria, tenemos que hacer todo esto, ¿sí? Si la entidad en el exterior no es hiperinflacionaria, tenemos que hacer todo esto. Después vamos a ver qué pasa cuando la entidad es la controladora es hiperinflacionaria, pero todavía no llegamos ahí. Bien, esto todo es en el caso de que no haya inflación en la controlada en el exterior. Bien, vamos a poner en la emisora del exterior o en la vinculada del exterior. A ver, sigamos. ¿Qué, qué hacemos con esta cuenta que es la diferencia de conversión? Bien. La diferencia de conversión va a acumular, ¿sí? En un componente independiente los resultados diferidos por diferencia de conversión resultante de la aplicación de esta sección. Entonces, dentro de los resultados diferidos va a haber un resultado diferido que es por conversión, ¿sí?
que se va a acumular ahí todas las diferencias de conversión. Se van a mantener, a ver, cuando digo se van, acá habla de componente independiente, ¿por qué? Porque por cada sociedad radicada en el exterior, mejor dicho, por cada sociedad no radicada, vamos a hablar con propiedad, por cada sociedad del exterior, ¿sí? Que tengamos que convertir y por lo tanto reconocer una diferencia de conversión, ¿sí? Por cada sociedad del exterior, vamos a tener una partida, ¿sí? Que van a acumular saldo. En la medida en que se vaya convirtiendo año a año, esa partida va a ir acumulando saldo, ¿sí? Y vamos a mantener esas diferencias. Abramos paréntesis. No sé si ustedes se acuerdan, pero para la aplicación tanto de BPP como para la consolidación, si la empresa vinculada reconoce una reserva, ¿sí? En este caso un resultado diferido ya no es más una reserva, pero si la empresa vinculada reconoce un resultado diferido, eso, ¿sí? Modifica el patrimonio neto de la controlada. Por lo tanto, la controlante tiene que modificar su valor de la inversión, ¿sí? Con contrapartida en un resultado diferido también, porque no puede reconocer una ganancia o una pérdida. ¿Sí? Porque si la empresa vinculada no reconoce una ganancia distribuible, la controlante no puede reconocer una ganancia distribuible proporcional. Con lo cual, a ver, yo lo que voy es, si yo tengo una empresa que vale 100.000 y tengo el 60%, tengo el BPP medido en 60.000. ¿Sí? Si esa empresa que vale 100.000 reconoce un resultado diferido de 10.000, ahora no vale más 100.000, vale 110.000. Mi BPP pasa a valer de 60 a 66.000, ¿sí? Por el 60%. Ahora, ¿qué hago? Aumento el valor de la inversión y la contrapartida no puede ser un resultado de la inversión. Tiene que ser un resultado diferido de la inversión. ¿Sí? En el caso del resultado por conversión, en la medida en que yo reconozco un resultado por conversión en la controlada, tengo que reconocer un resultado por conversión, un resultado diferido por conversión en la controlante. A, a ese resultado diferido de la controlante le vamos a agregar los resultados diferidos por conversión de créditos y deudas que se sostengan con la controlada, más los resultados diferidos por conversión provocados por los mayores valores y por las llaves. ¿Sí? Entonces, la norma, lo que dice es, vamos a acumular saldo y vamos a mantener las diferencias de conversión identificadas, ¿sí? En el ejercicio anterior hasta que la empresa se venda de manera total o parcial, ¿sí? Y ya no tengamos que aplicar BPP. Mientras tengamos que aplicar BPP, ese resultado diferido se va a quedar ahí. En la medida en que vendamos esas acciones, ¿sí? Y y demos de baja la- si demos de baja la empresa medida BPP, vamos a ir pasando proporcionalmente, básicamente imputándolo al resultado de la venta, ¿sí? A resultados, ¿sí? Todas estas diferencias de conversión. Solo se van a dar de baja entonces cuando se pierda participación sobre el patrimonio de la empresa en el exterior. ¿Bien? Entonces, vamos a acumular saldo, ¿sí? Hasta que se produzca su venta parcial o total y esa proporción en la que se va a dar de baja esa diferencia de conversión se va a ir imputando a resultados al momento que se vayan cancelando o vendiendo, ¿sí? Estas acciones. Entonces, las diferencias de conversión referidas en el párrafo anterior proceden de la conversión de los elementos de la evolución patrimonial a los tipos de cambio correspondientes de la fecha de las transacciones y el considerado del párrafo 755 y de los elementos de los activos y pasivos al tipo de cambio de cierre. Esto lo que está diciendo es, la diferencia de conversión surge justamente de aplicar distintos tipos de cambio a los activos y pasivos y a los resultados patrimoniales, ¿sí?
Y dice después, la conversión de activos y pasivos menos los pasivos al inicio o a un tipo de cambio de cierre diferente del tipo utilizado en el ejercicio anterior. Bien, estamos hasta acá. Bien, ¿qué pasa si la entidad del anterior es un contexto hiperinflacionario? Esto es mucho más sencillo, pero vamos como venimos de tiempo, justito. Vamos a hacer un corte, ¿sí? Sony 25, cortamos hasta el 40. A mí cuando me empieza a fallar la garganta, tengo un reloj en la garganta, gente. Hablo una hora y media y empiezo a sentir me empiezo a sentir incómoda. Necesito un recreíto. Son 7:25, perdón, 6:25, cortamos hasta 6:40 y vemos qué pasa en un contexto hiperinflacionario y trabajamos un ejemplito. ¿Bien? Así que bueno, acuérdense que para que esto se grabe, ¿sí? Voy a cerrar la sesión, vuélvase a conectar a las 6:40 y terminamos con la clase.